Gloria al Señor. Qué bueno es el Señor. Dios nos bendiga una vez más. Tenemos el privilegio de poder considerar la palabra de Dios para motivarnos, animarnos a la fe y a poder estar fervientes en el deseo de seguir adelante. Así es de que las personas que a lo mejor vean este video, Dios les bendiga. Deseamos que el Señor pueda que seamos fortalecidos. Dios bendiga a los hermanos que ya están ahí reportándose. Como todos los días, hermanos, que nos reunimos, vamos a orar, a pedirle al Señor que en su gracia nos dé entendimiento, hable a nuestros corazones, toque nuestras vidas, puesto que de eso se trata. Amén. Así es que Dios bendiga a los hermanos que ya se presentan. Hermanos, qué bueno una vez más reunirnos. Oramos al Señor. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu infinito amor y misericordia. Padre, esta tarde nos gozamos, Señor. Esta noche ya, Padre, nos gozamos. Que podemos una vez más vernos o escucharnos, Señor, con nuestros hermanos. Dios bendiga ya, usted bendígale grandemente, Señor, por lo que hacen, Señor, al mostrar interés por la palabra, Señor. Te pido que este mensaje sea un mensaje de reflexión, un mensaje que nos inste a buscar la gracia y el amor de Dios. Muchas gracias, Señor. Bendíganos. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga entonces, hermanos. Qué bueno. Quiero esta noche, saludarles. Vamos a tener una lectura de la palabra de Dios en Mateo capítulo número 25. Quiero esta noche, a través de la palabra de Dios, invitarles a que mantengamos esa actitud de estarnos preparando, puesto que la venida del Señor es inminente, es decir, puede ocurrir en cualquier momento, hermanos. No estamos lejos de ese panorama. A lo mejor, pues, usted ya pueda percibirlo, ¿verdad? Y la Biblia pues también nos confirme estos sucesos. Así de que leo entonces para cada uno de ustedes la palabra de Dios en Mateo capítulo número 25, desde el versículo número 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¡Qué hermoso! Entonces, hermanos, este mensaje probablemente lo hemos escuchado más de una vez, sobre la necesidad de velar. Y qué bueno, si usted es parte de la iglesia del Señor y tiene el deseo de velar, entonces estamos en el mejor lugar, y es en la gracia. Quiero manejar una idea simple y sencilla, pero que es de peso, que es de poder y que nadie lo va a poder ocultar, y es que la venida de Cristo es inminente, es decir, va a ocurrir en cualquier momento. Hermano, yo no sé si usted este día pensó que Cristo podría venir esta noche. No sé si usted pensó que Cristo podría venir este día. No sabemos cuándo va a venir, pero lo que sí debemos saber es que la iglesia del Señor debe estar preparada para ese momento. Amén. Ahora, quiero que esta parte de Mateo capítulo número 25 la encuentro como la respuesta de Jesús para los discípulos. Si usted se fija en el capítulo número 24, que es un capítulo que ya por muchos de interés, que a lo mejor están preguntándose cuándo van a ser las señales, qué señales habrá de su venida. A lo mejor preparamos algún mensaje, un bosquejo de esto, pero yo sé que hoy día esta es una de las preguntas que los hombres, que las personas tienen en sus mentes, en sus corazones, y es que están diciendo: ¿y serán estas las señales? ¿Será que el Señor ya va a venir? Pues yo quiero decirle que en Mateo capítulo número 24 Jesús va a responderle. En el capítulo 24 versículo número 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?
esta sea una de las preguntas que más las personas te estén haciendo, pero también debería de ser una de las razones por las cuales más los cristianos anhelaríamos o desearíamos estar preparados para su venida y para su encuentro. Entonces, hermanos, quiero ubicar Mateo 24 y Mateo 25, ubicarlo como parte de la respuesta que Jesús va a dar a sus discípulos. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, Jesús comienza a decir ahí sobre las señales, la venida del Hijo del Hombre, pero aparte de eso, yo veo una respuesta del Señor Jesús más enfocada a que los discípulos se preparen para el encuentro o se preparen para ese momento en el cual el Señor habría de venir. Ahora, si es una respuesta que insta que Jesús insta momento para que se prepararan, ¿qué nos hace pensar a nosotros que no debemos velar o que debemos estar dormidos o descuidados en nuestra condición espiritual? Por lo tanto, quiero invitarlo a que nosotros la actitud que en una ocasión Jesús está diciéndole: velad y orad porque no sabéis la hora en que el Hijo del Hombre ha de aparecer. Mateo capítulo 24 y versículo número 42 dice de la siguiente manera, y se lo voy a leer por un propósito, porque más adelante le voy a preguntar. Y dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, dice, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y qué interesante esto, porque mire, cuando dice velada, que es una palabra que va a ocurrir también en la parábola de las 10 vírgenes, que es la necesidad de estar vigilantes, que es la necesidad de estar velando. Pero hay algo aquí que me llama la atención, porque el texto dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir. ¿Quién va a venir? Es vuestro Señor. Pero a esta altura muchos reconocen que hay un Dios en los cielos, pero pocos le han rendido su corazón al Señor. Sin embargo, dice la Escritura en Juan capítulo número 1 que los que le conocieron, los de ser llamados hijos de Dios. Entonces, en ese sentido, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, va a decir la Escritura, o dice la Escritura. Pero qué triste será que el Señor tenga que reprocharnos y decirnos: lo siento, pero usted no es parte del pueblo, no está escrito en ese libro de la vida. Ahora, también tiene Mateo capítulo 24 en el versículo número 51, dice: vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas y el crujir de dientes. Estamos entendiendo de que Dios está estableciendo que va a venir de manera sorpresiva a la hora que las personas no piensan, y que evidentemente habrá castigo para que no velaron o que no estuvieron pendientes o esperando su venida. Pero aquí quiero hacerles la pregunta, hermanos: ¿quiénes están esperando a Cristo Jesús? ¿Quiénes son las personas o qué entidad, vamos a decir, es la que espera a Jesús? Hay una sola respuesta, y es aquellos que creímos. Creo que es Hechos, creo que esa cita no la corroboré, pero es cuando dice: varones galileos, ¿qué estáis mirando? A ese mismo Jesús que ha sido tomado en los cielos, él mismo vendrá con poder y con gloria. Hermano, la iglesia de Cristo es la que a esta altura debe estar velando por la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, pero tanto el que vele por la venida de Jesús y el que no vele, un día se dará cuenta de este evento. Por eso también Mateo 24 dice que como el relámpago que sale del oriente se va a mostrar. Es decir, la venida de Cristo será tan evidente, pero en este sentido vamos a aclarar que ya tiene que ver como la segunda venida de Cristo. Y voy a avanzar aquí un poco, porque hay dos figuras. Una es que Jesús en el versículo 27 está diciendo que será evidente, que se va a mostrar a todas las naciones, que todo mundo lo va a ver. Pero en otra parte él está diciendo: velad y orad porque no sabéis cuándo va a venir. Es decir, va a ser sorpresivo. Entonces, como que tenemos dos ideas: una sorpresiva y otra es como
de manera en la cual se dará a conocer. Y esto también está en contexto de Apocalipsis capítulo número 1, versículo número 7, donde dice que he aquí vienen las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación sobre él. Sí, amén. Entonces, pero quiero llevarlo a reflexionar, hermano, sobre la idea en la cual Jesús está diciendo, cuando Él venga, será como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, y así será su venida, será evidente. Pero esto en contexto de Apocalipsis, pero también encontramos a Jesús diciéndole, velen y oren porque ustedes no saben a la hora que ha de venir el Señor. Ahora, cuando miramos la venida de Cristo, como cristianos debemos entender que esta venida de Cristo está precedida. Hay un evento que va a ocurrir. También dice que en Primera Tesalonicenses, capítulo número 4, lo voy a leer, quiero ver si lo encuentro por aquí. Primera Tesalonicenses, capítulo número 4, hay una palabra que la hemos escuchado más de una vez. Por eso dice, tampoco queremos, hermanos, 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Versículo número 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Estamos entonces de la idea en la cual la iglesia va a ser arrebatada y es tomada, ¿verdad? En esta venida de Cristo tiene medida. De hecho, hay otros elementos que van a ocurrir aquí. Por ejemplo, antes de esta venida de Cristo se ha estimado ya, y bueno, los estudiosos de la Biblia lo pueden entender y dicen de que hay un periodo llamado dividido en dos partes. Una es la media tribulación de paz, de gozo y de esperanza, y la otra es la parte que ellos llamarían la gran tribulación, que es donde el anticristo y el gobierno del anticristo va a operar sobre este mundo para traer angustia sobre los moradores de la tierra. Ahora, es un tema bastante interesante, hermanos, pero que yo quiero animarlos a que comencemos a ver ahí en la Escritura, a estudiar en la palabra de Dios sobre qué es lo que la palabra de Dios nos va a decir sobre ello. Ahora, quiero puntualizar. Entonces hemos hablado que en Mateo 24 y 25 es una respuesta de Jesús a la pregunta que sus discípulos les hacen y le dice, Señor, ¿cuándo serán las señales del fin y cuándo será tu venida? Y Jesús responde de capítulo 24 y comienza a decirle, pero hay un mensaje aquí, y el mensaje es, tienen que prepararse, tienen que estar listos. Ahora, ¿quién es el que tiene que estar listo? ¿Quién es el que tiene que estar preparado? Evidentemente es la iglesia de Cristo. No podríamos mencionar hoy a los judíos aquí porque ellos ni siquiera lo conocieron como Dios. Ellos están esperando a un Mesías, a un líder que a lo mejor no es Jesús, que es el que va a venir cuando Cristo descienda, y entonces habrá lo que dice Apocalipsis, lamentación, haberlo rechazado y por haberlo asesinado. Ahora, en este contexto es que Jesús va a citar por lo menos 2 veces la idea de estar preparados, la necesidad de estar preparados como hijos de Dios, la necesidad de como cristianos velar. Por eso yo quiero llevarlo a capítulo número 25 del Evangelio de Mateo, en una parábola que el Señor va a establecer, y dice, entonces el reino de los cielos será semejante a... Aquí comienza el Señor comparando el reino de los cielos, lo va a comparar con personas que se están preparando, pero también con personas que están descuidadas, hermanos. Y eso debe hablarnos de la iglesia. La iglesia debe velar, la iglesia debe estar deseando ese encuentro con el Señor. Eso es lo que dice Apocalipsis capítulo número 22, versículo 7, que la iglesia, el Espíritu y la iglesia dicen, ven Señor Jesús. Ese debería ser nuestro anhelo, amén. Ahora, veamos entonces a qué tiene que llevarnos este versículo. El capítulo número 25, versículo 1 de Mateo dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir, ¿a quién? Al esposo. Tiene la promesa
que ha sido y que es la esposa de Cristo cuando venga. Efesios capítulo número 5, versículo número 26 y 27 dice que Cristo ha efectuado la purificación. Quiero leérselo para ustedes, hermanos. La purificación de su iglesia, de su pueblo, con el propósito de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arrugas, que no vaya a estar ahí de una manera mala. Ahora dice desde el versículo 25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arrugas, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, en ese sentido, la iglesia tiene la promesa y es la novia de Cristo que va a estar en esas bodas del Cordero. Ahora, 5 de ellas son prudentes. La prudencia y la insensatez de estas mujeres se va a revelar en sus acciones. Y yo le pregunto hoy, como iglesia, ¿estaremos siendo prudentes? ¿Estaremos siendo insensatos? ¿Cuál será nuestra condición en este momento? Bueno, usted lo sabe y Dios lo sabe, pero lo importante es esto: el mensaje de Cristo es: prepárense, es el tiempo de gracia, es el tiempo de esperanza. Todavía, si nosotros invocamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, me encanta la palabra del profeta Isaías que dice: no se ha acortado el brazo de Jehová, ni se ha agravado su oído, sino que Él está siendo lento, paciente, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Por qué? Porque no quiere que ninguno de nosotros perezcamos o vayamos a perecer condenados. Es decir, bueno, mucha gente está diciendo hoy día, pero es que Cristo no viene, y esa palabra la han dicho por mucho tiempo. Sin embargo, la Escritura también dice que Él está esperando que todos nos arrepentamos. Él no quiere que uno vaya a la condenación. Ahora, de esas 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. 5 prudentes tomaron sus lámparas y tomaron el aceite. Voy a leer el versículo número 3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Viene parte de la insensatez, es decir, no se prepararon. Por eso yo quiero llevarlo a pensar, es el tiempo, hermano. Hoy más que nunca, usted y yo debemos prepararnos para nuestro encuentro con el Señor Jesucristo. Probablemente haya gente esperando todavía las señales del capítulo número 24, pero la iglesia del Señor no debe estar esperando esas señales, sino debe estar preparándose para el encuentro con nuestro Señor Jesús, que, como dice Tesalonicenses, o que la Biblia nos enseña que será inminente, es decir, que va a aparecer de cualquier momento, hermano. Puede ser hoy, puede ser mañana. Esto no busca afligirnos, esto no busca traer tristeza, esto busca traer gozo y esperanza a las almas. Por eso es que el Señor también, en este tiempo de esperanza, de gracia, hermano, el Señor va a permitir que el que anda frío pueda conocer hoy el amor de Dios. El que se ha alejado de la gracia de Dios este día pueda conocer el amor, la misericordia de Dios. Pero también, así como mucha gente se va a acercar, hermano, así como mucha gente se va a acercar a la gracia de Dios, también mucha gente va a descuidar su corazón. Y es el tiempo no de estar descuidado, sino no de decir como dijo este siervo en el capítulo número 24, no, que él dijo: mi Señor tarda, y comenzó a hacer lo malo. No es el tiempo para pensar que el Señor está tardando, es el tiempo para decir: debemos prepararnos, debemos estar a cuenta, debemos acercarnos al Señor, hermano. Este día, yo no sé cuándo, pero el Señor puede venir en cualquier momento, puede aparecer la señal del Hijo de Dios. Entonces, hermanos, el versículo número 3 habla acerca de las insensatas. La insensatez de ellas consistió en tomar sus lámparas, pero no tomar consigo aceite. Voy a leer el versículo número 5. Y tardándose, mas las prudentes, el 4, tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Bueno, la figura que nos presenta aquí es que la forma de iluminarse tenía que ver con 2 instrumentos. Por una parte era una vasija, muy probable es que fuera de barro, ¿verdad? Y o algún otro instrumento, pero pensemos que es una vasija de barro donde se depositaba aceite. Entonces esa vasija tenía el recipiente del aceite, pero por otra parte estaba una especie de antorcha que se agarraba. A lo mejor tenía maniatado una tela que era la que absorbía el aceite
le prendía la llama, porque este instrumento se iba a utilizar para lo que más adelante vamos a encontrar como una especie de peregrinación que que las vírgenes harían para entrar a la celebración de las bodas. Ahora, en esta figura, entonces vamos a aplicar lo siguiente, y es que las prudentes tomaron consigo las vasijas, tomaron el aceite y tomaron las lámparas. Las imprudentes o las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, y allí, es decir, no tomaron consigo aceite, dice el texto. Es muy probable, que se hayan confiado a nada más tener el instrumento para iluminar, no la reserva, hermano. Por eso es muy importante que evaluemos nuestra vida, nuestra condición hoy delante de Dios. ¿Qué es lo que tenemos? Estamos almacenando ese aceite que en una figura va a representar también lo que es el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, y que va a ser el sello, por lo cual dice la Escritura que desde el día que nosotros creímos fuimos sellados para el día glorioso de la redención, hermano, es decir, para estar con Cristo en las nubes. Por lo tanto, hermano y hermana, déjeme preguntarle, ¿cómo estará su condición? ¿Será que usted ha tomado una lámpara ya? ¿Será que ha tomado aceite? ¿O será que está descuidado en su relación? Mire, hay mucha gente que a esta altura está diciendo: yo no siento la gracia, yo no me siento salvo. El Señor viene hoy, yo no estoy seguro. Es el tiempo de volvernos al Señor. Si usted tiene esa duda, es el tiempo de decirle: Señor, ayúdanos, Señor, extiéndenos tu gracia, y comenzar ese proceso de preparación, de estar almacenando el aceite. Ahora, y tardándose, versículo número 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Este pasaje siempre me ha encantado, siempre me ha llamado la atención por el hecho de que la Escritura dice que la insensatez de las mujeres no fue que se durmiera, porque el texto dice que todas se durmieran, todas se cabecearon y durmieron. Y aquí es lo importante, y a mí me gusta mucho este pasaje, porque va a mostrarnos que la insensatez de ellas no fue haberse dormido, sino no haberse preparado. Es decir, hay una situación que va a ocurrir, hermanos, que a lo mejor nos tome por sorpresa, pero el que esté preparado estará con Cristo en las nubes. Que a lo mejor le tome como por sorpresa, pero si está preparado va a estar con el Señor, porque esa es la figura. Entonces dice: y tardándose el esposo, cabecearon y todas se durmieron. Y aquí viene el versículo número 6, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salir a recibirle. Esto es lo que a mí me encanta, hermano. Pensar, hermano, que en el debido momento la Escritura nos dice que va a sonar esa trompeta. Por eso leímos Tesalonicenses, y voy a volver a buscarlo porque hay una palabra aquí que es muy, muy bonita. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo número 13. Aquí, en el versículo número 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces aquí aparece una figura muy fuerte. Por eso quiero que usted note, le estoy leyendo el versículo número 5 de Mateo 25:5, en el cual dice: cabecearon todas, se durmieron. Pero la Escritura también dice en Tesalonicenses que el Señor mismo vendrá con voz de arcángel, es decir, de un poderoso mensajero, y esto debe llenarnos de gozo. La iglesia del Señor debe estar llena de gozo y de esperanza. Yo sé que la crisis hoy nos está afectando, hermano. Yo sé que los problemas hoy nos están haciendo sentir débiles, y de esto que también Mateo diciendo, van a sufrir, van a haber guerra, van a haber terremotos, van a haber todo esto, pero es necesario que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Es decir, prepárense, estén a cuenta, es decir, agarren fuerza, agarren fortaleza. Por eso usted, yo, como cristiano, este tiempo debemos fortalecernos en el Señor. No sabemos de aquí a cuándo el Señor vendrá, no sabemos qué es lo que vamos a vivir, no sabemos qué situaciones el mundo o el sistema de este mundo, que no nos vaya a asustar
pasar eso, no sabemos qué situaciones de este sistema del mundo nos va a traer y nos van a tratar de eliminar la fe. Bueno, una de las cosas que está ocurriendo hoy es que ha habido en estas situaciones la separación, es decir, cuando la iglesia se podía congregar junta y eso mantenía como un ambiente de armonía, pero hoy está ocurriendo algo. La separación física también está trayendo separación espiritual, frialdad, enfriamiento, tibieza, y eso es peligroso, hermano. Por eso mi llamado es para la iglesia del Señor, para los hermanos, para el que quiera creer esta palabra, es el tiempo de velar, hermano, es el tiempo de acercarnos, es el tiempo de venir al Señor, porque Tesalonicenses lo dice, Mateo 25 lo dice, cabecearon todas y se durmieron, pero eso no quiere decir que no va a venir el Señor va a venir, aunque hayan despiertas solamente 5 y otras 5 estén dormidas, aunque hayan 5 que están velando y otras 5 estén descuidadas, pero el Señor va a venir. Y Tesalonicenses tiene esta figura muy fuerte en la cual el escritor dice, vendrá, y dice que va a ser, déjenme encontrarlo otra vez, por aquí está. Vendrá, dice, porque el Señor con voz de mando. Esto me encanta, hermano. No es una palabra, por eso me encanta, porque no es una palabra de duda, no es una palabra de si puedo, no es una palabra si tal vez. La escritura dice con voz de mando. Y acuérdense que cuando hay voz de mando, hermano, no es si nosotros queremos. Por eso es algo muy glorioso pensar que la iglesia va a ser tomada. No es si el sistema mundano lo quiere liberar, no, el Señor mismo lo va a tomar para que esté con él. Ahora, con voz de arcángel, los ángeles, los arcángeles tienen funciones, pero en esta figura la voz del arcángel es con voz de fuerza, con voz de gloria, porque cuando Cristo venga será glorioso, hermano. No será para estar triste, no será para estar afligido, sino para estar gozoso. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios se ha manifestado trayendo la salvación para su pueblo. Y con trompeta de Dios. Aquí hay figuras, por ejemplo, las trompetas eran muy usadas, se ocupaban para convocar a las asambleas del pueblo cuando Israel moraba y habitaba alrededor del tabernáculo. Una de las formas era que se tocaba trompeta y el pueblo se reunía. Otra de los usos que se daba era para presentar batalla. Otro de los usos que se le daba, es decir, cuando el pueblo se llamaba porque iban a pelear, se convocaban a los soldados. Otro de los usos que se le daba era que cuando venía el pueblo, venía de una batalla para recibir a los que habían ganado, a los que habían salido victoriosos. Pues quiero decirles que el Señor también va a usar una trompeta, una voz de arcángel para llamar a su pueblo, para llamar a aquellos que se han mantenido, que han velado, que han estado esperando la venida del Mesías. Por eso es que la Escritura nos amplía todo este panorama al decir, porque el Señor mismo, ¿quién va a ser? Lo que va a decir acerca de aquellos Galileos, ¿qué estáis mirando? El Señor mismo vendrá y con voz de mando, no una voz suave, hermano, sino con voz de arcángel y con trompeta de Dios para anunciar la fiesta, la gloria que el Señor ha liberado para su pueblo. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y el versículo 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, como dice la Escritura, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Por eso comencé yo diciendo la introducción de Mateo capítulo 24, 25. Hay como una mezcla ahí. Por un lado podemos mirar elementos que pertenecen a la segunda venida de Cristo, pero también elementos que nos animan a esperar la inminente venida de Cristo, o sea, el arrebatamiento. Y en esa figura, Jesús en el capítulo número 25 va a mostrar al Señor al y va a, hermano, porque ¿a quiénes le está diciendo Dios que ve? ¿A quiénes le está diciendo Jesús que vele? ¿Quién es el pueblo encargado de velar? No, lo voy a decir, no son los judíos, ellos no lo conocieron como Jesús, pero la iglesia, los hijos de Dios, aquellos que creyeron en Él, somos los encargados de esperar la venida del Señor, de estar con nuestras lámparas encendidas, de tener aceite en nuestras vasijas. ¿Por qué? Porque el día del Señor vendrá, hermanos, y va a traer retribución, va a traer pago, va a traer gloria y va a traer recompensa, como diría Apocalipsis capítulo 22, versículo número 12. Ahora,
Estábamos en esta parte, en el versículo 5, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Pero Tesalonicenses dice que habrá una voz fuerte, habrá una trompeta de Dios, hermanos, que va a despertar y que va a hacer realidad, discúlpeme, va a ser realidad entre las que estuvieron preparadas y las que no estuvieron preparadas, entre aquellas que estuvieron conscientes de su relación con Dios y aquellos que no estaban conscientes con esa relación con Dios o que no tenían el aceite necesario para unirse a esa fiesta de las bodas. Ahora, el versículo 6, a la medianoche se oyó un clamor que dice, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Bueno, la antigua cultura, por lo menos en los tiempos de Jesús, habían algunas situaciones culturales que tenían que ver con la celebración de las bodas. Bueno, antes de que llegaran al lugar donde iban a vivir, había una especie de peregrinación, es decir, había un camino que recorrer. La distancia podía ser larga, podría ser corta, y requerían que tuvieran lámparas. En nuestra figura, cuando hablamos de lámparas, pues entendemos algo más, ya más desarrollado, pero para los tiempos de Jesús, como lo menciona aquí, eran unas vasijas y unas lámparas que probablemente eran una especie de antorcha. Lo más antiguo que yo conocí fueron los candiles, a saber quiénes de ustedes se identifican con eso, hermano, pero así se alumbraban mi abuelita, yo los conocía ya porque esa era la forma, era un recipiente que se le ponía, creo que gas o aceite, no me acuerdo, o diésel, no me acuerdo qué le echaba, y eso servía para poder alumbrarse, ya sea en el camino o en la casa. Pues para estas mujeres el requisito era tener esas antorchas, pero también tener el aceite. Y voy a mencionar la parte del aceite, porque el aceite para los tiempos bíblicos o para los tiempos de Jesús, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, el aceite representa un símbolo, es un símbolo de poder, de riqueza, de gracia, es un símbolo que le da vida. Bueno, bastaba con una forma de saber si en una casa había vida. Era tan sencillo, oiga esto, hermano, era tan sencillo saber si una casa había vida o estaba inhabitada. La forma era que si la casa estaba iluminada, significaba que había vida. Oiga, qué interesante. Pero ¿de dónde venía la iluminación? Venía del aceite. Por eso el que tenía aceite se consideraba una persona que tenía riqueza, que era pudiente. Ahora, en Cristo Jesús, hermano, nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Es decir, la riqueza de Cristo se vino hacia nosotros. ¿Para qué? Para que estemos preparados para su encuentro, para su gracia. Por eso vuelvo yo a decirle a usted, cuando nos miramos como hijos de Dios, cuando nos miramos como cristianos, cuando nos miramos apagados, alguien va a decir amén, cuando nos miramos apagados, sin fe, sin esperanza, no parecemos la iglesia de Cristo, no parecemos la iglesia a la que Dios le dio vida, no parecemos esa iglesia por la cual Cristo se sacrificó y resucitó, sino que parecemos alguien sin sentido. Por eso mi intención esta noche es decirle, yo no le voy a contestar porque lo de Mateo 24 probablemente no se lo pueda responder, pero sí puedo decirle que entiendo que uno de los propósitos de Jesús al responder Mateo 24 y Mateo 25 es decirnos, es tiempo de prepararnos, porque en cualquier momento el Señor ha de venir, hermano, y le ha de dar su recompensa a cada uno según sea su obra. Ahora, en esa figura, desde el antiguo tiempo, el aceite era un símbolo de poder, de riqueza. ¿Y qué es lo que Dios nos ha dado? El Espíritu Santo. Por eso creo que es Hechos capítulo número 1, en el cual los discípulos le preguntan al Señor, Señor, dinos, ¿restaurarás esto en nuestro tiempo o qué va a suceder? Y Jesús les dice, bueno, no les concierne a ustedes saber los tiempos de estas sazones, pero sepan algo, que cuando el Espíritu Santo de Dios venga sobre vosotros, entonces van a recibir poder, y eso era necesario. La iglesia de hoy necesita ese poder, esa gracia, ese aceite para estar esperando al Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. A la medianoche se oyó un clamor. La figura de la medianoche es una figura de oscuridad, una figura de inesperado, una figura en que el momento no lo sabemos, que no sabemos cuándo, pero va a ocurrir. Esperemos, dice la Escritura. Por eso su deber, mi deber es estar velando por la venida del Señor Jesús. Quiero de todo corazón transmitirle este pensamiento. Si el Señor viniera hoy, hermano, ¿cómo están nuestras lámparas? ¿Cómo está el aceite? ¿Qué tan llenos estamos? Obtener el aceite, así como
el aceite. En aquel tiempo obtener el aceite no era fácil, era un proceso costoso. Se recolectaba la semilla del olivo, se llevaba a la prensa, se comenzaban a machacar. Había un proceso ahí fuerte, hermanos. Tenía que molerse, hermanos, hasta sacar el aceite. Y esto es lo hermoso, hermanos. Hay situaciones en la vida del creyente en las cuales nuestra condición espiritual nos anima, nos llama a buscar la presencia de Dios. Y aunque el proceso es doloroso, es allí en el medio del dolor cuando derramamos ese aceite en la oración, en la búsqueda, en la fe, en la gracia de Dios. Por lo tanto, yo lo animo. Está pasando un proceso doloroso, no se desanime. Busque ese aceite, pague ese precio por llenar ese aceite y mantener su vasija llena del aceite, de la unción. Y eso también aparece en el Salmo capítulo número 92, que es una palabra muy hermosa. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo y seré ungido con aceite fresco. Probablemente lo hablemos otro día, pero la figura es esa, hermano. Llene esa vasija, que no va a ser fácil, y que, como dije ya desde los tiempos antiguos, tener una vasija, tener un recipiente lleno de aceite era algo costoso. Había un precio que pagar. De la misma manera, nuestra fe, nuestra convicción, hermano, sabemos que Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario, pero es nuestro deber, nuestro deseo, es nuestro anhelo estar preparándonos, estar buscando, estar esperando la venida de Cristo, que ha de ser eminentemente, es decir, que ha de ocurrir en cualquier momento. Ahora, viene entonces aquí el versículo número 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, oiga, y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Ahí entendieron la necesidad, hermanos. Yo quiero animarlo, hermano. Probablemente esto de la cuarentena nos esté desanimando, nos esté quitando el deseo de orar, nos esté robando la fe. Pero va a venir el día, la gente va a decir: es que es cierto, tenía que orar, tenía que buscar. Hoy es el día, hermano. Este es el tiempo. Ese mensaje de Jesús es un mensaje de alerta, un mensaje de preparación, un mensaje para que el pueblo de Dios tome la decisión de buscar hoy al Señor. Hoy que tenemos vida, hoy que hay esperanza, hoy que hay gracia para salvar, hoy que su Espíritu Santo está aquí con nosotros. He escuchado algunas predicaciones sobre nuestros hermanos predicando acerca de la venida del anticristo, y cuando eso ocurre, hermano, la iglesia es tomada, el Espíritu Santo es tomado. Entonces, si hoy que tenemos el Espíritu Santo de Dios nos cuesta a veces doblar rodillas, separar tiempo para cantar, separar tiempo para escuchar un mensaje, póngase usted a pensar cuando la iglesia sea levantada. Póngase usted a pensar cuando el Espíritu Santo, que dice la Escritura, nos anhela celosamente, nos llama a la oración, nos llama a la búsqueda. Póngase usted a pensar cuando sea quitado. Será difícil, hermano. Por eso hoy lo llamo, por eso hoy le insto, por eso hoy lo motivo a que esta palabra de Mateo 25, alguien lo mira sencillo, pero es la palabra de Jesús diciéndole: no sean de las insensatas, sean prudentes, revisen su condición espiritual, revisen su vida, pongan aceite cada día, depositen ese aceite, velen en la oración, busquen la presencia de Dios, hermano. Cualquier momento aparecerá ese sonido de trompeta, ese glorioso llamado de Dios por su pueblo, y sus hijos podremos estar con el Señor. Ahora, dice el versículo número 9, el 8, perdón: las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, que nuestras lámparas se apagan. ¡Qué tremendo, hermano! Bueno, esta peregrinación, como dije ya, era un recorrido que se hacía. Entonces, cuando había que caminar en la oscuridad, sucedía de que en la oscuridad dura, ¿qué? 12 horas, desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Entonces, la gente, a medida que se le iba apagando la lámpara, no podía continuar. ¿Por qué? Porque se le apagaba la luz. Entonces, hermano, la iglesia necesita una luz encendida, una vasija llena de aceite, necesita esa antorcha encendida. ¿Por qué? Porque hoy podemos estar caminando en oscuridad, pero el día del Señor viene, y eso traerá salvación para sus hijos, traerá esperanza para su pueblo. Entonces las insensatas decían: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Versículo número 9: mas las prudentes respondieron diciendo: para que
nosotros y a vosotras. Id más bien a los que venden y comprad para vosotros mismas. Es decir, ellos miran la necesidad y dicen, pero si nosotros le damos, se nos acaba. Entonces es el tiempo. Hoy puede adquirir la gracia, hoy puede tener la gracia de Dios sobre su vida, hoy puede estar seguro de esa comunión, de esa gracia. Hoy que hay oportunidad, probablemente venga el día en el cual diga, yo necesito, pero ese día probablemente no llegue, hermano. Por eso hoy es el tiempo de pagar ese precio, pedir ese aceite, buscar esa unción y ser llenos de la gracia de nuestro Dios. Pero mientras ellas iban a comprar, esto es lo terrible, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Qué interesante esta figura, porque en esta figura dice de que las personas llegaron, pero llegaron fuera de tiempo, cuando la puerta se había cerrado. Hoy la puerta está abierta, hermano. Escuché una predicación del hermano Domingo muy hermosa esta mañana. Si usted puede, búsquela. Qué hermoso. La adoración celestial. La iglesia tiene abierta la puerta para entrar a esa adoración celestial. El precio lo pagó Cristo en la cruz, pero son esa iglesia que ha sido levantada, que ha sido arrebatada. Muy hermoso lo que escuché. Ahora, hoy tenemos puerta abierta para clamar al Señor, decirle, Padre, perdónanos, lávanos, alcánzanos, cúbrenos con tu gracia, redímenos, Señor amado. Pero vendrá el día cuando una puerta estará cerrada, como la figura que Jesús establece en el capítulo número 24 de Mateo, en el cual dice que en los días de Noé la gente estaba confiada, comprando, casándose, haciendo cualquier otro tipo de trámite, y no escucharon la palabra que Noé les estaba hablando, y vino el día del diluvio y la puerta se cerró. Entonces ahí hay otra evidencia de que el tiempo puede agotarse. Por eso hoy es el día para venir a los pies de nuestro Señor Jesús. Entonces el versículo número 11 dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Oiga, qué terrible esta palabra. No la dijo, no la dice cualquier persona. Es Jesús quien está diciendo lo terrible, lo triste de la consecuencia de no estar preparados para el momento del encuentro con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora dice la invitación con la cual termina esta parte, dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y esa es la misma palabra que yo le quiero transmitir esta noche. Es el tiempo de velar, hermanos. Jesús podría venir esta noche, podría venir mañana, yo no sé cuándo, pero lo importante es que hayamos sido sellados y que tengamos la gracia de su Espíritu Santo para ese día glorioso de la redención. ¿Qué más puedo decirles, hermano? El panorama se está prestando. Por un lado miramos crisis a nivel mundial, y esto que estamos comenzando, probablemente haya crisis económica por varios mesecitos, hermano. Probablemente ya se estén hablando de situaciones que vayan a traer el cumplimiento de la palabra de Dios. Espero yo, con la ayuda del Señor, preparar un material sobre este tema y compartírselos, porque es algo que está dejando muy marcado mi corazón y que no quería pasar este día sin decirle que Cristo puede venir pronto. Cristo pronto viene. Podría venir hoy, mañana, yo no sé. Se lo repito una y otra vez porque es necesario. La iglesia debe prepararse, el cristiano debe prepararse. Es tiempo, como dice la Escritura, ya no de ser insensatos, es decir, ya no de estar en la insensatez, insensibles a lo que está ocurriendo, sino comenzar a sentirlo y decir, Cristo pronto viene. Termino quizás esta lectura con lo que dice Apocalipsis capítulo número 22. En el versículo número 17 es un texto muy bonito, yo se lo comparto, que dice de la siguiente manera: y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. La esposa, usted y yo, la iglesia, debemos decir, ven, Señor Jesús. Aunque, vamos a decirlo, hermanos, hay mucha gente que aún no ha escuchado el mensaje del Señor. Y ese es uno de los elementos. Jesús, hablando acerca de su segunda venida, dice, y cuando el evangelio del reino sea predicado, entonces vendrá el fin. Pero ese fin tiene que ver ya con esa segunda venida. La iglesia del Señor espera ese día glorioso del arrebatamiento, ser tomados por sorpresa. ¿Cómo? Con una voz de mando, con una voz de arcángel, con trompeta de Dios, porque ha de descender nuestro Rey y nuestro Señor. Quiero invitarlo, como todos los días, a hacer una oración y pedirle a Dios que nos ayude, a pedirle que nos dé la fuerza, que nos dé la capacidad,
Hay gente que considera que la iglesia va a pasar lo que se llama la gran tribulación. Otros piensan que van a ser llevados a la mitad de la tribulación. Otros piensan, como la postura mía y de la iglesia y de la misión, que la iglesia va a ser librada de la tribulación. Pero todo eso, hermanos, es algo que solo lo va a marcar. Y la diferencia va a ser si usted ha creído en el Señor, si es parte de la iglesia gloriosa del Señor. Hermanos, yo deseo de todo corazón que el Señor pueda rescatarnos de la tribulación que se está gestando y que se está desarrollando, que nuestros medios nos dicen que se está preparando para algo que a lo mejor sea el cumplimiento de la palabra de Dios. ¿Qué le parece si oramos y le pedimos al Señor que los que hemos estado sin aceite, sin fuego de Dios, sin la gracia de Dios, este día podamos volvernos al Señor? Que aquellos que han estado apagados, este día deseen estar llenos de la gracia del Señor. Que los que han estado alejados del amor y de la gracia de Dios, este día deseen volverse al Señor. Que este día sean tocadas aquellas personas. Ore conmigo si usted gusta, hermano. Padre que estás en los cielos, te doy la gracia, Señor. Yo sé que esa es una palabra quizás sencilla, Señor. Probablemente mejores expositores, Señor. Pero tu palabra a mi corazón, Señor, viene para decirme: podrías venir hoy, podrías venir mañana. Y la iglesia tiene que estar preparada. Hay un evento ya, Señor, que se está preparando, Señor amado, y que quizás no queremos entenderlo, no queremos comprenderlo, Señor. Pero tu venida está a las puertas, Señor. No solo tu venida, Señor amado, sino aparición de personajes, Señor. Sé que hay gente que cree, hay gente que no lo cree, Señor, pero tu cumplimiento, tu palabra, Señor, va a llegar a su fin, Señor amado, y la iglesia debe estar preparada para ese encuentro contigo, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, oh Dios del cielo, que toques esos corazones que arden, esa pequeña llama, Señor, que sea avivada, Señor, como dice el profeta Isaías: el pábilo que humea no se apagará, Señor, sino que será avivado, Señor. La caña que está quebrada, que ha sido cascada por el viento, no se va a quebrar, sino que va a ser fortalecida, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús, sobre tus hijos, sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, sobre aquel que no te conoce, sobre un amigo, Señor. Si alguien llega a escuchar este mensaje, Señor, y es tocado a tus pies, Señor, perdona sus pecados, Señor, borra sus pecados, escribe ese nombre en el libro de la vida, para que cuando tú vengas tenga derecho a estar contigo en el reino de los cielos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oro y te doy las gracias, Padre. También te pido por nuestra nación, Señor. Te pido por el ambiente que se vive a nivel mundial, Señor. Te pido por aquella situación económica deplorable, Señor, por ese estado de salud deplorable, Señor amado. Pero también te pido, Señor, por la frialdad espiritual que puede estar sucediendo, Señor, aunque creo, Señor amado, que también es parte de este tiempo, Señor, en el cual usted va a despertar, Señor, avivamiento, en el cual usted va a traer fe, donde el frío, Señor, ya no será llamado frío, sino que será llamado alguien caliente, gozoso, lleno de la fe y de la esperanza en ti, Señor. Te pido, oh Dios, que bendigas a las enfermeras, Señor, a los doctores, Señor, a los médicos, Señor, que bendigas, Señor, a los agentes de seguridad, a los policías, a los soldados, guárdalos, esa gente que está luchando en el bien hacer, Señor, guárdalos, cúbrelo con tu gracia, Señor, pero mejor que ello, alcánzalos con tu amor y con tu salvación, Señor. Pido por aquel enfermo, Señor, al cual le falta oxígeno esta noche, Señor. Pon un soplo de vida, dale una oportunidad. Así como hemos oído el testimonio de mujeres, Señor, que dijeron: Jesús, Dios sopló en mis pulmones y tuve vida. De la misma manera, haga una obra de amor, de misericordia. Padre, muchas gracias. Bendigo a mis hermanos, a mis hermanas, Señor, que han estado pendientes de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Dios, y amén. Gloria al Señor. Bendito Cristo. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno. Me gozo de saludarles. Vamos a seguir estudiando la palabra de Dios a medida que el tiempo pase y nos dé la oportunidad. Reciban un saludo de parte de mi esposa. El domingo tuvimos una dificultad ahí porque le tocó trabajar, ¿verdad? Y yo me traje los niños y quizás imprudentemente, ¿verdad? Pero igual me gocé, estuve ahí, y gracias por la paciencia, gracias por ese cariño que nos tienen. Dios les bendiga, pero mi intención es siempre motivarles a seguir adelante. Dios les bendiga. Quizás no puedo ver los nombres, todavía ando gateando en esto de la tecnología y no alcanzo a ver los nombres. A veces los comentarios no los leo en el mismo día porque no me aparecen.
pero siempre sepan lo que estamos pendientes de poder saludarles, de poder orar y pedirle al Señor que les bendiga. Así es que los hermanos que están conectados, los amigos, Dios me los bendiga. Será hasta el próximo jueves, a eso de las 7 de la noche, si el Señor así lo permite. Dios les bendiga.